Buenas, buenas, pues estamos haciendo un video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial, pero antes de esto te quiero invitar a que te suscribas al canal, no cuesta nada y bueno, por si el video te funcionó, pues suscríbete, te digo dale like, bueno, vamos a empezar con el video, ¿vale? En esta ocasión lo que te vengo a traer es un tutorial para convertirte en un PNG tuber o un VTuber de imagen. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, aquí te voy a mostrar más o menos cómo funciona y lo que vamos a necesitar para este tutorial. En este caso, como ven, aquí tengo una imagen o un programa en el cual cuando yo hablo se mueve este muñequito, el muñequito cierra los ojos, abre los ojos, etcétera, ¿vale? Esto tú lo puedes poner ya sea en una capturadora como OBS o como el capturador de TikTok, y cuando haces transmisiones pues tu muñequito se mueve, ¿vale? Bueno, para esto lo que vamos a necesitar es primeramente este programa que se llama VeadoTuber. Lo puedes descargar directamente desde la página oficial, que es veado.tube, si me acuerdo la pongo en la descripción. Y bueno, aquí vamos en su versión 2.1, como lo ven aquí. ¿Cómo lo hacemos para descargarlo? Le damos en este panel verde. Aquí es la página del creador oficial de este programa. Si te interesa puedes apoyarlo pues con dinero en su Patreon, etcétera, ¿vale? Bueno, como ven aquí viene el programa, vamos a bajar y aquí donde dice Dowland vamos a buscar la versión pues para nuestro sistema operativo. En este caso pues es Windows, también lo tenemos disponible para Linux y Mac OS. En este caso le damos Download No. Aquí nos aparece que si queremos apoyar al creador, ya sea enviándole $1, 2, 5, 10, etcétera. Pero si no lo puedes apoyar en este momento, le das en no gracias, solo quiero la descarga. Y aquí vienen los links. En mi caso pues es para Windows 64, solamente le damos un clic y se va a empezar a hacer la descarga del programa que tenemos aquí. Bueno, esperamos a que se descargue. El programa no pesa mucho y como no pesa mucho y solamente va a funcionar con imágenes, pues tampoco le va a demandar mucho a tu computadora. Por si tienes una computadora de bajos recursos, pues esto va a ser perfectamente para ti, ¿vale? Aquí como lo ven ya tengo el archivo, y nada más le daríamos clic derecho y descomprimir descomprimir aquí o en descomprimir en la carpeta y listo, nos quedaría una carpeta como esta. Pero al momento de iniciar el programa nos va a poner un avatar de una como jirafa, que es la jirafa que tenemos directamente aquí, esta jirafita que tenemos aquí. ¿Cómo nos creamos un personaje pues personalizado, por así decirlo? Vamos a necesitar hacer pues directamente nuestro personaje o descargarlo de Google Chrome o algo, etcétera. Podemos ponerle, no sé, Mario Bros expresiones, ¿no? Mario, por así decirlo, ¿no? Podemos buscar aquí las imágenes. Vamos a necesitar 4 imágenes, por así decirlo, del mismo personaje, haciendo diferentes expresiones faciales. Las diferentes expresiones son abriendo los ojos, boca abierta, abriendo los ojos, boca cerrada, y luego cerrando los ojos, boca abierta, y cerrando los ojos, boca cerrada, ¿vale? Esas son las 4 expresiones que vamos a necesitar. Aquí tú puedes buscarle, editar alguno, buscar algún personaje en internet, etcétera, ¿vale? Yo tengo uno que creé, como lo ven, aquí tengo las 4 imágenes. Esta sería la imagen con los ojos abiertos, boca abierta. Esta sería la imagen con los ojos cerrados, boca cerrada. Esta sería la imagen con los ojos cerrados, boca abierta, y con los ojos abiertos, boca cerrada, ¿vale? Estas son las 4 imágenes que vamos a necesitar. ¿Cómo las vamos a cambiar? Pues bueno, ya que hayas descargado el programa, vamos a ejecutarlo. Al abrir la carpeta se nos va a venir estos archivos. Simplemente abrimos este que se llama VeadoTuber, VeadoTube Mini, le damos doble clic, no hay ningún problema. Y bueno, como te digo, para cambiar lo que es nuestro avatar, aquí en estos 4 botones que tenemos en la parte derecha, los vamos a ir cambiando. Aquí le damos a dar un clic y como ves dice imagen con boca cerrada. Le damos un clic, le damos en reemplazar imagen y vamos a ir a la carpeta en donde tengamos pues nuestras imágenes que te digo que necesitamos. En este caso pues es aquí, imágenes, y buscamos ojos abiertos, boca cerrada, y le damos doble clic. Ya de esta manera se habrá reemplazado. Luego vamos con el segundo, que es imagen con boca abierta. Le damos aquí, reemplazar imagen, buscamos nuestra imagen, le damos doble clic y listo. Y de esta manera, como ven, aquí nuestro personaje ya está ya configurado. Cuando yo habla, el personaje pues hace la animación de que está hablando, pero pues no está haciendo absolutamente nada. Podemos configurar en la parte izquierda qué tanta sensibilidad queremos con el micrófono. Por ejemplo, si le subimos la sensibilidad, yo estoy hablando actualmente, pero el volumen del micrófono no llega a sobrepasar para que la animación se active. Por eso es que podemos bajarle
la sensibilidad. Ahora sí, si yo hablo, pues como ven, aquí se está moviendo, etcétera. En el apartado derecho podemos poner algunas otras cuestiones, como por ejemplo este de efectos de estado. Como lo ven, mi muñequito se mueve cuando yo hablo, como que tiembla, pero esta animación se la podemos cambiar. Simplemente vamos aquí, le damos en donde es, me parece que le damos un clic aquí, y como ven dice temblando. Podemos moverle incluso para que tiemble muchísimo más, pero pues se ve bastante extraño. Podemos cambiarle la animación directamente desde aquí, que tiemble mucho, temblando, relajado, como ven se mueve pero muy poquito, pero son solamente animaciones. También tenemos transiciones, la velocidad, etcétera. Pero estas son opciones que te recomendaría moverle más o menos tú, pues para que vayas moviendo, sabiéndole todas estas cuestiones. Podemos cambiarle el fondo, me parece que es aquí, por si ocupas un fondo, no sé, morado, rojo, amarillo, rojo, azul, morado, etcétera. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que nuestro programa, por ejemplo OBS o la capturadora de TikTok, etcétera, le eliminemos el fondo y ponemos un fondo pues un tanto personalizado, ¿vale? Vemos que si nosotros quitamos el cursor del programa, pues ahí queda. Simplemente sería mover esto en alguna ventana, pues en alguna parte de tu monitor y listo. Ahí ya lo podríamos y le quitamos el fondo verde y pues le ponemos alguna imagen personalizada. Bueno, pues esto sería todo. Bueno, déjame te muestro para ver cómo se hace todo esto. Vamos a ir a abrir el OBS. Esperamos otro poquito a que esto cargue. Vamos a buscar aquí algún escenario, por ejemplo, fondo de Mario Bros. En lo que carga el programa. Ponemos, por ejemplo, le damos clic derecho, guardar como imagen, listo. Acá ya se abrió el OBS, así que bueno, como ven, aquí tengo el OBS. Lo que tendría que hacer solamente es añadir una escena y luego de aquí añadir alguna captura de ventana. Captura de ventana, le damos listo. Seleccionamos la ventana que es esta de Beado Mini Tuber, ahí la tenemos. Como ven, ahí está. Esta lo voy a mover para acá para que no estorbe. Y como ven, ahí está. Pero tenemos este fondo verde. ¿Cómo lo eliminamos? Vamos a la captura de ventana que tendremos aquí. Le damos clic derecho, filtros, añadir un filtro, eliminar fondo verde, filtro de color. Verde, listo, similitud. Como lo ven, ahí ya se le quitó el fondo. Mira, se le quita el fondo, listo. Y ahora sí podemos hacer, aquí como se ven, ya se le quitó el fondo. Pero podríamos ponerle un fondo personalizado. Añadimos una fuente, añadimos una imagen, aceptar. Ponemos la imagen que acabamos de descargar, que es la de Mario Bros. Mario Bros, aquí está. Listo. Lo hacemos un poco más chico para que esto cuadre aquí. Ahí así. Y esto lo ponemos abajo de captura de ventana. Y como ven, ahí tenemos el fondo personalizado de Mario Bros. Y nuestro personajito aquí. Listo. Así sería básicamente como funcionaría todo esto. Tal vez se puede considerar un poco confuso al inicio, pero bueno, así es como se hacen estas cuestiones. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.